Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar con una nueva sesión de química llamada la tabla periódica, su organización y regularidades de los elementos. Comenzamos. Vamos a definir qué es la tabla periódica. Como ya sabemos, la finalidad de las tablas es organizar mucha información en poco espacio, por lo que a veces también se utilizan símbolos y abreviaturas. Esto significa que para poder obtener información de ellas es necesario conocer los códigos que utilizan, y esto mismo es lo que ocurre en la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Es una disposición que muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas, y será muy útil porque nos va a ayudar a ver las relaciones entre las propiedades de los elementos. La primera tabla periódica, como vimos en la clase pasada, se publicó en 1869 y se debe a Mendeleev. Utilizó para construirla los 63 elementos conocidos hasta el momento, pero se percató de que, una vez ordenados, quedaban 3 huecos sin ocupar. Convencido de que su idea era correcta, postuló que los huecos correspondían a elementos aún no descubiertos e incluso pronosticó sus propiedades, basándose en las que tenían los demás del mismo grupo. En el transcurso de los 15 años siguientes, se descubrieron dichos elementos y se constató que sus propiedades coincidían con asombrosa exactitud con las que Mendeleev había predicho. El nombre de elemento químico se debe al irlandés Robert Boyle, quien lo usó para denominar aquella sustancia que no se puede descomponer en otras más sencillas por métodos químicos ordinarios. Un elemento químico es una sustancia pura o especie química definida, cuyas propiedades intrínsecas lo diferencian de otros elementos. En general, se pueden dividir los elementos químicos en 2 grandes grupos: los metales, que son los más abundantes, y los no metales. ¿Cómo se encuentra estructurada la tabla periódica? Actualmente, la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas períodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos o familias. Así que vamos a empezar con las familias o grupos. ¿Qué son? Las familias químicas o grupos están formadas por elementos con propiedades físicas y químicas semejantes, que tienen el mismo número de valencia. Como ejemplo, el calcio, el berilio y el magnesio pertenecen a la familia 2 de la tabla periódica, teniendo entonces 2 electrones de valencia, que pueden combinarse con otros átomos para formar compuestos. Estas familias fueron clasificadas en la tabla periódica, dando un total de 18 familias, y se encuentran enumeradas de la manera como se observa ahí en la imagen. Hasta antes de 1987, las familias aparecían con el nombre de grupos, los cuales en específico se distinguían porque presentaban un número romano, del 1 al 8, seguido de una letra mayúscula que podía ser A o podía ser B. Actualmente esta clasificación no se considera correcta. En 1987, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada decidió organizar la tabla periódica por familias químicas numéricamente secuenciales, de 1 a la 18, es decir, de la familia número 1 a la familia número 18, como se observa en la imagen. Las familias químicas que se encuentran presentes en la tabla periódica reciben nombres especiales. Por ejemplo, la familia número 1, con excepción del hidrógeno, pertenecen a la familia de los metales alcalinos. Los elementos que constituyen a esta familia, desde el litio hasta el francio, no se hallan de forma libre en la naturaleza, pues todos son muy reactivos y forman sales con los no metales, por lo que reciben el nombre de alcalinos. La familia 2, por su parte, está constituida por los metales alcalino-térreos. Los elementos pertenecientes a esta familia son un poco menos reactivos en comparación con los elementos de la familia 1
y al igual que estos, tampoco se encuentran libres en la naturaleza. Su nombre se debe a que la corteza terrestre es rica en estos elementos. Los elementos pertenecientes a las familias 3 y hasta la 12 reciben el nombre de metales de transición, los cuales presentan una gran variedad de comportamientos. Entre los metales más conocidos están el cobre, el hierro, el oro, la plata, platino, níquel y cromo. Los metales de transición menos reactivos se encuentran en forma pura en la naturaleza, y ejemplo de ellos son el oro y la plata. Los elementos que pertenecen a las familias 13 a la 16 son considerados en su mayoría como elementos no metálicos y metaloides. Entre los más conocidos están el carbono y el silicio de la familia 14, el nitrógeno y el fósforo de la familia 15 y el oxígeno y el azufre de la familia 16. La familia 17 la constituyen los elementos que reciben el nombre de halógenos. Todos estos son muy reactivos y generan sales. El flúor, el cloro, bromo y el yodo forman sales con todos los metales de la tabla. Y por último, los elementos correspondientes a la familia 18, mejor conocidos como gases nobles, reciben su nombre porque se encuentran en forma pura en la naturaleza. Los elementos representativos de esta familia son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora vamos a ver qué son los periodos químicos. Las filas horizontales de la tabla periódica de los elementos se llaman periodos y se encuentran numerados de abajo hacia arriba, del 1 al 7. Los elementos que forman a los periodos van a presentar propiedades físicas y químicas muy diferentes entre sí. Los científicos descubrieron que al agrupar los elementos conocidos por su número atómico en una sola fila, las características de los elementos se repetían o cambiaban, es decir, eran constantes y aparecían periódicamente. Así que decidieron no organizarlos en una sola tira, sino cortarla cada vez que se repetía uno de estos periodos e iniciar una nueva fila. El primer periodo está comprendido solo por 2 elementos, el segundo por 8 y el tercero por 18, al igual que el quinto. Los periodos sexto y séptimo no aparecen completos en la tabla, sino que están en la parte inferior con la finalidad de hacerla más corta y sobre todo más fácil de manejar. Las masas atómicas de los elementos de la derecha de los periodos son menores en comparación con los elementos de la izquierda. Cuando se conocen la familia y el periodo de un elemento, su localización en la tabla es fácil de realizar. Bien, ahora vamos a ver qué otra información vamos a encontrar en la tabla periódica. Vamos a encontrar la masa atómica de los elementos. ¿Qué quiere decir? Como vimos en clases pasadas, las partículas subatómicas que contienen los átomos son los protones, los neutrones y los electrones. En este caso, todos los átomos poseen protones y neutrones en su núcleo, menos por el hidrógeno, que contiene solamente un protón y no tiene neutrones. Entonces, el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo recibe el nombre de masa atómica. También vamos a encontrar el número atómico. El número atómico nos indica la cantidad de protones presentes en el núcleo de los átomos de dicho elemento. Como todos los átomos de un mismo elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones, entonces podemos concluir que la característica que define a cuál elemento químico pertenece un átomo y que lo distingue de los demás es su número atómico. Ejemplo de esto: el número atómico del aluminio es el 13, por lo que todos sus átomos presentan 13 protones en su núcleo, mientras que el del silicio contiene 14 protones debido a que su número atómico es 14. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que cada átomo en el universo que contenga 13 protones se llama aluminio, que cada átomo que contenga 14 protones se llama silicio. Ahora bien, si los átomos son eléctricamente neutros, es decir,
Si la suma de las cargas positivas y negativas es igual a 0, los átomos tendrán igual número de protones que de electrones. De esta forma, el número atómico también indica el número total de electrones que posee el átomo de un elemento. Ejemplo de esto, el número atómico del aluminio es 13, por lo que los átomos de ese elemento tienen 13 protones y 13 electrones. La valencia. La valencia es el número que expresa la capacidad de un átomo para combinarse con otro y formar sustancias. Como vimos en temas pasados, generalmente solo los electrones que se localizan en el nivel o niveles más altos de energía, es decir, los electrones de valencia, son los que pueden interactuar con otros átomos cuando estos se unen. Entonces, ese número representa el número de electrones que cada átomo acepta, cede o comparte cuando se enlaza con otro. La tabla periódica es una herramienta muy útil, ya que contiene bastante información acerca de las propiedades de los elementos que conforman toda la materia del universo. Ahí se encuentran datos básicos como los símbolos de los elementos, que son una gran parte importante dentro del lenguaje científico, así como datos acerca de la estructura de sus átomos, pues como has observado, el número atómico está relacionado con el número de protones y electrones, mientras que la masa atómica con los protones y neutrones. Dependiendo de su complejidad, también vas a encontrar otros datos como por ejemplo el estado de agregación en condiciones ambientales, si es sintético o natural, y su número de oxidación, entre otras cosas. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por la sesión de hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir a la plataforma que yo estaré ahí para poderlos ayudar en lo que necesiten. Nos vemos en la siguiente sesión.